emitidos, 36 a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones. Por el resultado indicado queda aprobada la moción. Asunto número 19. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre presentación ante la Cámara de un nuevo plan de ordenación del primer ciclo de educación infantil. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señor Lastra, claro que es muy importante, un minuto antes de que se vaya, claro que es muy importante el conocimiento científico y la experiencia de quien pilota el barco o el avión para un buen resultado. El problema es que cuando se aprovecha ese conocimiento científico y esa experiencia para otros fines, que no son los que deberían de ser, que pueden ser en beneficio propio o de los suyos, se hace un mal uso de esa experiencia. O, si se es negligente y le pasa como al capitán del Costa Concordia, que estaba durmiendo, o vaya usted sabiendo, haciendo qué, mientras el barco encallaba, pueden pasar desastres de ese estilo, por no hablar del avión que se estrelló. Por tanto, no utilicemos argumentos torticeros solo en una dirección, sino que los completemos para hacer un justo equilibrio de las cosas. Dicho esto, señoras y señores diputados, traemos hoy aquí a la Cámara una proposición no de ley del Grupo Ciudadanos en la que pedimos al Gobierno regional un plan de ordenación del primer ciclo de la educación infantil en Asturias. Para nosotros, para Ciudadanos, es una prioridad la etapa de educación infantil y el ciclo de 0 a 3 años, por dividirlo en dos ciclos, 0-3 y 3-6, es fundamental porque estimamos que es un ciclo en el que hay que educar, como dicen las educadoras, con calidad y con calidez y cuidar en extremo las instalaciones y la educación que se imparte en este ciclo. En el pacto que hicimos a nivel nacional con el Partido Popular y con el Partido Socialista figura en uno de sus puntos, en una de las medidas, como prioritaria la implantación progresiva de la educación infantil de 0 a 3 años y la extensión de la red y el avance en las medidas de gratuidad. Por tanto, es una medida política en la que los grandes grupos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, deberían de estar de acuerdo, al menos en su formulación genérica y en la intención genérica. Es decir, creo que todos queremos que en la etapa de 0 a 3 años, las escuelas de educación infantil de 0 a 3 años, den un servicio cada vez mejor y mayor en Asturias y en el resto de España, porque es la mejor medida para combatir el problema del envejecimiento en los pueblos y en las aldeas, de manera que los jóvenes no se tengan que ir porque no tienen dónde dejar a sus hijos. Es la mejor manera de combatir el problema de la conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo en determinadas localidades donde ahora mismo no existen escuelas y en otras donde existen y no hay plaza suficiente. Y es la mejor manera de ayudar, si avanzamos en la gratuidad, es la mejor manera de ayudar a las familias, a las parejas jóvenes, a que sus hijos tengan una educación de calidad y gratuita, porque ahora mismo un niño o una niña jornada completa en una escuela de educación infantil en Oviedo cuesta 323 euros al mes, en una escuela pública, Y si tienes dos, si no tienes ningún tipo de ayuda, y si tienes dos, 650 euros. Es una carga financiera importantísima que impide a las parejas jóvenes avanzar. Por tanto, estamos hablando de una cuestión de esas que dijo antes también el señor Lastra, el portavoz del Grupo Socialista, en la que nos podríamos poner de acuerdo fácilmente y en la que podríamos avanzar, con un plan, como pedimos en este caso, de ordenación de este ciclo y de avance progresivo en las líneas que estamos señalando. La situación que tenemos en Asturias en este tema es cicatera. O sea, el Gobierno del Principado de Asturias racanea las plantillas. De hecho, en el mes de junio hizo una reducción de plantillas durante las vacaciones en estas escuelas considerables, volvió a contratarlas en el mes de septiembre, pero hay muchos más contratos a tiempo parcial y eso repercute directamente en el mantenimiento efectivo de la pareja educativa. No es cierto que se mantenga la pareja educativa en todas las escuelas públicas ahora mismo. Hay muchos casos que por mor del horario restringido de la media jornada de algunas profesoras y de algunas educadoras no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo la pareja educativa porque juntan a los niños, los juntan en los comedores, etcétera, y lo que se ha hecho en realidad ha sido restringir las plantillas. No ha bajado el número
de profesorado que está en las escuelas, pero sí que han aumentado mucho los medios horarios. Son los datos que tenemos de los sindicatos del sector. Y además, lo que nos duele es que no se hace una apuesta por esta etapa. ¿Por qué no se invierte en esta etapa? ¿Por qué no hacemos un plan de expansión de verdad, que lo podamos difundir y que podamos llegar a las necesidades que tiene la población? Había 470 niños de 2 años que no tenían plaza en escuela de 0-3 en el mes de junio. Sobraban plazas en 3 años y se cerraron unidades. ¿Por qué no aprovechamos, en lugar de cerrar unidades, para expandir el sistema y bajar las ratios y atender mejor a los niños, en lugar de cerrar unidades hoy que mañana va a haber que volver a abrir? Repito que se está llevando una política cicatera y una política muy poco generosa con esta etapa, tanto desde el punto de vista de las condiciones laborales del profesorado como de la creación de centros y de la progresiva implantación y generalización de este servicio en Asturias. Por eso, en la proposición no de ley que presentamos, nosotros proponemos una serie de medidas concretas que no acogotan a nadie, porque son declaraciones de intenciones en la mayoría de los casos, pero que son medidas concretas, a ver si podemos avanzar de forma consensuada entre los grupos políticos en esta cuestión que nos parece vital para Asturias y para los asturianos. Hacemos en la proposición no de ley, desarrollamos 7 líneas de actuación. La primera, el reconocimiento de esta etapa como una etapa educativa plena, con identidad propia e importante. La segunda, la implantación progresiva de la gratuidad en todas las unidades del primer ciclo de educación infantil sostenidas con fondos públicos. Y aquí hay 2 enmiendas, sendas enmiendas, una de Podemos y otra del Partido Popular, que van en sentido contrario una de otra, que vamos a rechazar porque están contenidas las 2 en la declaración del apartado B nuestro. Podemos quiere que sean solo los centros públicos. Aquí están los centros públicos. Y el PP quiere que además se pueda abrir un concierto con las escuelas privadas. Y aquí está contenido que se pueda abrir un concierto, lo mismo que en el resto de la enseñanza, con escuelas privadas que puedan acceder a un concierto con la consejería para abrir una escuela de 0-3. Porque, entre otras cosas, puede ser mucho más barato para el erario público. Porque vas a crear una escuela nueva en un pueblo donde hay una escuela privada, si puedes llegar a un concierto con ella y acceder mediante ese concierto a la enseñanza gratuita, lo mismo que está pasando con la enseñanza concertada en el resto de los niveles. Por tanto, son 2 enmiendas contradictorias entre sí, cuyo contenido, el de las 2, está explícito en el enunciado que hacemos y por eso las vamos a rechazar, porque ya está. Caben las escuelas públicas y caben el concierto con las escuelas privadas concertadas. El apartado 3 propone el aumento de plazas de 0-3 hasta llegar al 50% de la cobertura en el 2020. Aceptamos las enmiendas en este apartado C de Izquierda Unida y de Podemos, que es la misma, exactamente la misma, que consiste en quitar el segundo párrafo que dice preferentemente mediante la creación de nuevas unidades en aquellos centros docentes públicos que ya imparten el segundo ciclo, etcétera. ¿De acuerdo? Lo dejamos solo en el 50% en 2020, nos parece un objetivo razonable. Y también aceptamos la enmienda del PP en el sentido de que este aumento de plazas, al final, porque no se pone fecha, de forma progresiva, alcance a ser universal. La oferta sea universal. El apartado D, la integración paulatina de las escuelas infantiles públicas que imparten el primer ciclo en la red educativa del Principado de Asturias, de forma tal que su gestión dependa de la Consejería de Educación. Aquí, efectivamente, aceptamos la enmienda de Izquierda Unida, que habla de negociar con los sindicatos, como no puede ser de otra manera, y así se haría. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo, efectivamente, es en abrir un periodo de negociación para ver cómo estas personas que están ahora mismo trabajando en la red pública podrían acceder a estos puestos de trabajo. El la integración del resto de escuelas, por los denominados jardines de infancia, etcétera, también en los mismos dependientes ahora de la Consejería de Servicios Sociales, en la misma red. Y el F, que es una declaración de reducción progresiva de las ratios para acercarnos a lo que marca la red de atención a la infancia de la Comisión Europea. Las ratios en Asturias son buenas, ahora mismo, no son malas, pero se pueden perfeccionar y desde luego hay un mandato de la Comisión Europea de acercarnos a estas cifras que tienen ustedes ahí. Y la G, la última, que es la que más nos preocupa, que se mantenga la calidad, es decir, que se mantenga la figura de la pareja educativa en todos y cada uno
de los centros educativos, con independencia del número de matrícula, 2 educadores a jornada completa, con la misma categoría profesional, igual calendario, con las mismas funciones y idéntica remuneración, que compartan sin divisiones nominales un mismo grupo educativo durante la jornada laboral. Por tanto, señorías, estamos ante una proposición no de ley. En este sentido, hay una enmienda a un apartado H del Partido Popular sobre la posibilidad de que se concierte, lo hemos dicho antes también, una escuela de educación infantil que ahora mismo puede ser privada, que abra unos conciertos con la Consejería de Educación o con el Principado, la vamos a aceptar también. En definitiva, estamos ante una cuestión clara. Señoría, le ruego, queremos avanzar, acabo, señor presidente, queremos avanzar en extender la red de 03 para dar servicio a la mayoría de las necesidades que tienen los asturianos y las asturianas en este campo. Queremos avanzar en la gratuidad de este servicio que ahora mismo, invertir en ello del dinero público y avanzar en la gratuidad de este servicio que ahora mismo está costando un sacrificio presupuestario a muchas familias asturianas. Y, sobre todo, queremos apostar, como decíamos en el discurso del Día de Asturias, por modernizar la educación, por avanzar en la calidad y en la calidez de esta etapa y por ir integrándola, tal y como se dice en las grandes declaraciones políticas, de forma efectiva y de verdad, en el sistema educativo público asturiano y español. Por eso les pedimos, en ese sentido les pedimos que apoyen esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor García. Se han presentado 7 enmiendas, 2 suscritas por el Grupo de Izquierda Unida, registros 13078 y 13079, 2 suscritas por el Grupo Podemos, registros 13080 y 13081, y 3 suscritas por el Grupo Popular, registros 13121, 13122 y 13123, todas ellas admitidas a trámite por la mesa. El orden de intervenciones, por lo tanto, se fijan en el orden de la presentación de enmiendas. Le corresponde, en primer lugar, a Izquierda Unida utilizar el turno. Gracias, señor presidente. Nos encontramos ante una propuesta que es bastante amplia, que, por lo que hemos podido observar, recoge fundamentalmente las reivindicaciones de la asociación AIPA, la Asociación de Trabajadoras de las Escuelas Infantiles del Principado de Asturias, que además vienen siendo apoyadas ya desde hace tiempo por diversos colectivos, por organizaciones sindicales, también grupos políticos y, en particular, nosotros mismos, el Grupo de Izquierda Unida y la Organización de Izquierda Unida en general, hemos apoyado estas reivindicaciones. De hecho, forman parte de los acuerdos de investidura algunas cuestiones básicas relacionadas con el tema de la educación 03. En ese sentido, pues, aplaudimos la presentación de esta propuesta y entendemos que es una buena base para empezar a trabajar sobre ello. La situación de las escuelas 03, como todos sabemos, es muy heterogénea por la distribución geográfica, por las condiciones de las trabajadoras, por la oferta de plazas, es decir, tiene una problemática bastante compleja y no es sencilla de resolver, pero hay que ponerse a trabajar en ello, según nuestra opinión, con suma urgencia. Una buena parte de la problemática se resolvería cambiando el concepto, es decir, entendiendo, como se plantea en el primer apartado, entendiendo la etapa 03 como una etapa educativa, lo cual llevaría consigo, implicaría la integración de esta etapa en la red educativa pública, es decir, en la red de la Consejería de Educación. Como decimos, no es sencillo porque en esta etapa, además de reconocer el carácter educativo, no conviene olvidar también el aspecto asistencial, puesto que tiene una gran importancia de cara a la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, de la conciliación de la vida familiar y laboral, y pensamos que ese aspecto no debe ser completamente borrado por el aspecto educativo del cual ahora se habla más abundantemente. Bueno, en ese sentido va el apartado A. Insistimos en no olvidar el carácter social y asistencial de cara, por ejemplo, a establecer los horarios y los distintos tipos de servicios que se esperan de las escuelas de 0 a 3.
En cuanto al apartado B, como ya explicó el portavoz, la implantación progresiva de la gratuidad, entendemos que está muy bien. Ya digo que nosotros también hemos llevado esta cuestión en nuestro programa electoral y requiere, por supuesto, una planificación, unos calendarios y unas previsiones económicas. No es una cuestión que se pueda conseguir inmediatamente, pero entendemos que se debe tender a ello. Empezando absolutamente, eso quiero dejarlo bien claro, por los centros públicos. Y además entendemos que debe ir ligado al apartado C, que habla de oferta, porque no se trata de hacer gratuitas unas pocas plazas si la oferta no se amplía, es decir, hay que tratarlo conjuntamente. Pocas plazas para que sean gratuitas no resolvería absolutamente el problema, sino que lo agravaría. Sabemos que ahora hay una política de becas que aunque los precios sean altos, como ya se ha puesto de manifiesto, 300 euros por niño, etcétera, pero hay una política de becas que lo amortigua un poquitín esta carestía. Bien, entonces vamos al tema de la oferta de plazas. La oferta de plazas creemos que es una cuestión fundamental. Nosotros, si hay un término que defendemos en este planteamiento, es el de la universalización. Es decir, que se vaya aumentando la oferta de plazas en la medida que hay demanda de ello. Y además hay que tener en cuenta que la demanda aumentará previsiblemente cuando la oferta sea mejor, más completa y más amplia también en sentido geográfico. En este aspecto queremos destacar como puntos fundamentales aumentar la oferta en la zona rural. Esto enlaza con el tema del pacto demográfico, etcétera, del que estamos tratando también. Priorizar los municipios que no disponen aún de ninguna escuela 03, es decir, no tienen demanda porque no hay ninguna oferta. Ahí hay que incidir y estudiar las posibilidades de ampliación de las actuales escuelas 03 y estudiar las posibilidades de adaptación de espacios públicos en desuso. En este sentido, volvemos a centrar un poco la atención en el hecho de que no tenemos que correr el riesgo, como ya hemos explicado en la enmienda, hemos manifestado en nuestra enmienda, de intentar buscar huecos para meter grupos, por ejemplo, en la etapa de 2-3, lo cual nos llevaría al riesgo de desagregar, es decir, disociar la etapa 2-3 de la 0-2. Este es un tema sobre el cual ya se ha debatido y la mayor parte de los expertos opinan que no sería para nada conveniente. En cuanto a la integración en la red educativa, lo consideramos absolutamente positivo para que haya una gestión más racional, homogénea y equiparada de los distintos ayuntamientos. Como hemos manifestado también en nuestra enmienda, en la versión original no se hacía referencia, aunque está implícito, en la problemática que puede suponer la integración de las plantillas de profesorado, educadoras y también de personal no educador, de personal asistencial. Entonces, entendemos que estas 500 profesionales, la mayor parte de ellas que están trabajando desde hace más de 10 años, contratadas por los ayuntamientos, tienen que adaptarse también al traspaso de las administraciones locales a las administraciones públicas. Cuestión que no va a ser sencillo porque habría que equiparar los honorarios y se podría crear una bolsa de trabajadoras que estaría sometida quizás a movilidad. En fin, todos estos aspectos similares a los que se manejan ahora en otros cuerpos, el de profesores de primaria o de secundaria, sí, voy a ir terminando enseguida, han de ser tratados y consensuados adecuadamente por parte de las asociaciones y de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, se podría asumir desde la Consejería al personal actual como laborales temporales o indefinidas no fijas, como estaban ahora en los ayuntamientos, hasta que esas plazas se vayan consolidando en la Administración del Principado mediante un concurso y un proceso selectivo que sea justo y bien organizado. Entonces, eso nos parece importante. Bueno, y ya no voy a parar más en los distintos puntos. Sabemos que esta es una proposición ambiciosa, que requiere una voluntad firme y decidida por parte del Gobierno del Principado de Asturias
y que esperamos que sirva para desbloquear la inactividad que está manifestando hasta ahora la Consejería. O peor aún, a veces observamos que están dando pasos hacia atrás que cada año, en los 2 últimos años, ha dado lugar a protestas, a reivindicaciones, a manifestaciones, a movilización, en el cual hemos participado siempre de forma activa hasta conseguir que por lo menos se mantuviera el mismo número de plazas de educadoras en las escuelas 03. Esto consideramos que Señoría, simplemente su tiempo ha concluido. Sí, gracias. Estabilizar la cuestión y no se avanza. Es decir, que hay que romper el bloqueo que entendemos que está teniendo el Gobierno en este sentido. De tal manera que esperamos que con esta proposición y las propuestas que se plantean se avance hacia la gratuidad y la universalización del primer ciclo de educación infantil, primando el carácter público del mismo y garantizando que todos los niños y niñas de hasta 3 años tengan la posibilidad de acceder a una educación pública y gratuita, aunque no sea obligatoria, independientemente de sus condiciones económicas y geográficas. De cualquier manera, como no estamos de acuerdo con la enmienda de adición que ha manifestado el portavoz que va a aceptar, pediremos la votación por puntos. Disculpen el retraso y gracias. Gracias, señora Massa. Teniendo en cuenta la extensión del orden del día, les ruego atiendan las indicaciones de la Presidencia. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Buenas. La situación de las escuelas de 0 a 3 casi podemos considerarlo ya, empezar a considerarlo un gran clásico de esta Cámara, por lo menos en esta legislatura, junto con el Camino de Santiago y alguna iniciativa más. A ver si también de esta conseguimos que el Gobierno escuche algo de lo que se le propone. Ha explicado el portavoz del Grupo proponente de una manera, yo creo que bastante suficiente, el contenido de la proposición no de ley. Sobre la situación de las escuelas también es de sobra conocido los problemas que ha traído la creación de ese modelo descentralizado. Están siendo pues bastante importantes en lo que se refiere a las deficiencias, por una parte, del propio servicio que se ofrece y también en las diferencias de condiciones laborales de las trabajadoras. Es algo que también de forma recurrente se trabaja, también gracias a las movilizaciones de las propias trabajadoras. Tenemos un Gobierno que no hace ningún esfuerzo en solucionar la situación, ningún tipo de voluntad, por lo que parece, de integrar esta etapa que ya está reconocida como educativa, que es una de las cuestiones que se propone aquí, ¿no? Pero que en realidad ese reconocimiento ya existe, su reconocimiento como educativo, integrándola en la Consejería de Educación definitivamente, y que además año tras año lo que vemos es pues este incendio a principios de curso, a principios de verano, en lo que se refiere al inicio del curso escolar, con los recortes sistemáticos de plantillas a través de reducciones de jornada, reorganizaciones, etcétera. Abordar la situación es prioritario, entendemos, por el impacto que tiene, no solo a nivel educativo, sino también por el impacto social en los derechos de las mujeres, sobre todo. Y bueno, respecto al contenido, creo que estamos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero sí que hay algunas cosas que matizaríamos, ¿no? Probablemente. En ese sentido, pues en el punto B, cuando se habla de la implantación progresiva de la gratuidad en todas las unidades de primer ciclo de educación infantil sostenidas con fondos públicos, sí que nos gustaría matizar, aunque vamos a apoyar de todas maneras, aunque no acepten la enmienda, que nuestra enmienda no está incluida, porque como el propio portavoz de Ciudadanos ha dicho, ¿no?, que lo que nosotros pedíamos era la exclusividad del sistema público, o al menos empezar por ahí. No entendemos que se pueda garantizar la gratuidad de lo privado en el mismo nivel, al menos, que lo público. Entonces, vamos a votar a favor, pero no es una cuestión, discrepamos absolutamente de que sea una cuestión exclusivamente de dinero. Se trata de un modelo, y se trata de un modelo, además, que está en proceso de creación. Cuando se generaron los conciertos educativos para otras etapas, se partía de una necesidad que ya estaba, pero había una red montada. Aquí lo que nos encontramos es de un proceso que está en marcha, y como no tengamos muy claro por qué modelo apostar, si apostamos por un modelo público o por un modelo mixto,
mixto o privado, y ahí las diferencias políticas son más que evidentes. Pero si no tenemos esto claro, podemos cometer errores de base que vamos a acabar arrastrando durante muchos años y que probablemente sean muy difíciles de revertir. Por eso nosotros, en ese sentido, apostamos firmemente por un modelo público de educación 0 a 3 de la misma manera que el resto. Respecto al punto C, no sé si cabría la posibilidad de transaccionar las enmiendas, no sé si es posible aceptar 3 enmiendas de modificación, porque entiendo que se aprobarían 3 textos y que no procede. Por nuestra parte no habría ningún problema en hacer una transaccional rápidamente, si podemos dedicar 5 minutos a ello, si se nos concede el receso de 5 minutos, siempre teniendo en cuenta que la enmienda de modificación del PP incluya, que decaiga a partir de 2020, es decir, la preferencia de que esas nuevas unidades se creen en colegios donde ya exista el segundo ciclo de educación infantil. No estamos a favor de que el primer ciclo de educación infantil se traslade a los colegios, creemos que las infraestructuras educativas no están preparadas para ello. La base social que está reivindicando las cuestiones en relación a la escuela de 0 a 3 está absolutamente en contra de esta medida. El propio Gobierno ha intentado esa integración con los alumnos de 2 a 3 y ha habido bastantes protestas y, por lo tanto, nosotros con eso no estaríamos de acuerdo. Si el Partido Popular puede matizar que su enmienda se refiere a la primera parte del punto C, nosotros no tendríamos ningún problema en transaccionar la enmienda junto con Izquierda Unida para que se pueda aprobar sin ningún tipo de problema. Respecto a otras cuestiones, con la reducción de las ratios, evidentemente estamos de acuerdo, con la consolidación de la figura de la pareja educativa, también matizando, además, que lo que hay ahora mismo no es la pareja educativa, por mucho que el consejero se empeñe en decir que sí. La pareja educativa, como bien se explica en la propuesta, tiene unas implicaciones en cuanto a condiciones laborales, jornadas y equiparación de funciones por parte de las profesionales que ahora mismo no tienen. Y en principio, básicamente lo que digo, no estaríamos de acuerdo. Sí que hay una cosa que supondría un bloqueo, que sería la enmienda de adición del Partido Popular, una garantía del concierto para las escuelas privadas. Entendemos que a día de hoy hay escuelas que tienen algún tipo de concierto, pero lo que no podemos admitir bajo ningún concepto es que esta Cámara apruebe que se garantice el derecho de concierto a las escuelas privadas, porque no estamos hablando de una posibilidad, sino de una garantía, y es bastante diferente. Como digo, nuestro modelo es la escuela pública para todas las etapas y, por eso solicitamos también la votación por puntos para poder votar en contra de este último punto, que desde luego supondría, de no aceptarse la votación por puntos, para nosotros un bloqueo de toda la iniciativa, compartiendo, como digo, la mayor parte. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nosotros, en primer lugar, nos alegramos de que este asunto sea eje central del debate político asturiano. Nos alegramos de que la primera etapa de educación infantil, de 0 a 3 años, ocupe un importante espacio en el debate político asturiano, porque decía la portavoz de Podemos que ha sido un tema recurrente en esta legislatura, es verdad. Ha venido en varias ocasiones al Parlamento, pero también vino la legislatura anterior y siempre la traíamos los mismos. Entonces, cuando el Grupo Parlamentario Popular, y también Foro Asturias, que la trajo, eso que a ustedes les gusta llamar las derechas, cuando nosotros traíamos esas iniciativas parlamentarias a la Cámara, otros se dedicaban a decir que todo aquello era mentira, que todo aquello no era verdad, que todo aquello que nosotros explicábamos, anunciábamos y denunciábamos no era cierto. Cuando nosotros decíamos, el Grupo Parlamentario Popular, cuando repetíamos que era necesario integrar la primera etapa de educación infantil en la Consejería de Educación para que fuera universal y gratuita, algunos se reían. Cuando nosotros decíamos que las familias mileuristas asturianas tenían que pagar 330 euros al mes por niño en una escuela infantil pública, algunos decían que eso era mentira, que eso era falso. Cuando nosotros decíamos que los trabajadores, o mejor dicho las trabajadoras, porque son la inmensa mayoría, de esta primera etapa de educación infantil tenían precariedad laboral e inseguridad laboral, algunos decían que eso era falso y que eso era mentira. Y algunos decían e insistían que lo que pedía el Grupo Parlamentario Popular no se podía hacer y no era una necesidad. Y eso lo decía en primer lugar el Partido Socialista y el Gobierno socialista, porque viven en esa burbuja en la que no se enteran cuál es la realidad de las familias y cuáles son los problemas de las familias.
Pero es que eso también lo decían los comunistas. Eso también lo secundaban los comunistas y también lo apoyaban los comunistas. Ese discurso de autobombo, de autosuficiencia, ese discurso de que todo era mentira, ese discurso de los socialistas también lo apoyaban ustedes. Y ese discurso también lo apoyaba en esta Cámara un diputado que se llamaba el señor Prendes, que me imagino que recordará el Grupo Parlamentario Ciudadanos porque hoy es militante, dirigente y cargo público de su partido y en la anterior legislatura en esta Cámara votó en contra y compró el discurso socialista de las escuelas infantiles. Pero bueno, arrepentidos los quiere el Señor, así que bienvenidos, bienvenidos a sumarse a este discurso, bienvenidos a sumarse a las propuestas del Grupo Parlamentario Popular y bienvenidos por fin a aceptar que en la primera etapa de educación infantil existe un problema, es un atraco al bolsillo de las familias asturianas y es una injusticia. Así que bienvenidos y muchas gracias porque por fin este tema tiene la importancia que tiene que tener y parece ser ya que por fin aceptan la realidad. Todavía nos quedan los socialistas que siempre serán los últimos en aceptar las cosas. La postura política en este asunto del Grupo Parlamentario Popular la hemos repetido tantísimas veces en esta Cámara Parlamentaria que, aunque me dé pudor, la voy a volver a repetir. Nosotros apostamos por la integración de la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años en su totalidad, para que sea parte de la Consejería de Educación y Cultura y para que sea universal y gratuita para todas las familias asturianas. En segundo lugar, apostamos, defendemos y demandamos la extensión de las escuelas infantiles, porque solo 38 de los 78 municipios asturianos cuentan con una, y en muchos municipios asturianos y en determinadas zonas geográficas se exige y se solicitan, porque hay demanda, escuelas infantiles. Por lo tanto, solicitamos esa extensión de las escuelas infantiles mediante escuelas públicas, privadas y concertadas. Y, en tercer lugar, pedimos que se respete, al igual que en el resto de etapas educativas, la libertad de elección por parte de las familias, la libertad de elección de centro escolar, en este caso de escuela infantil, por parte de las familias, y que ellas elijan y decidan y determinen si quieren un centro público, si quieren un centro privado o si quieren un centro concertado. Y mediante estas tres medidas nosotros entendemos que así se conseguirá superar la barrera que antes se hizo mención aquí, de ese 15% de niños matriculados que dista mucho de esa aspiración que tenía el Gobierno de llegar al 33% hace ya unos cuantos años. Y en este sentido nuestra postura son las enmiendas que hemos presentado y que agradecemos hayan sido aprobadas, por lo que votaremos a favor, por lo tanto, de esta iniciativa. Y no quería acabar la intervención sin explicarles una breve reflexión que me hacía a la hora de preparar esta intervención, y es que uno se cansa de escuchar en este Parlamento el discursito, la cantinela, de que en Asturias es imposible bajar los impuestos, de que en Asturias tenemos que soportar esta elevada carga fiscal por la calidad de los servicios públicos, por esas prestaciones sociales que tenemos en Asturias y que parece que no tienen en otros sitios de España. Asturias debe ser una especie, según ustedes, una especie de isla utópica, de un Estado social, con una calidad de los servicios públicos y unas prestaciones sociales que no encontraremos en otro territorio de España. Más o menos, esta es la argumentación que justifica que nos frían los bolsillos a impuestos. Yo no acepto ya la base del discurso, pero haciéndoles el juego y comprándolo, si analizamos los servicios públicos y las prestaciones sociales y analizamos cuál es uno de los principales problemas sociales que hoy tiene Asturias, que es el invierno demográfico, creo que estaremos de acuerdo todos en esto, la respuesta que da ese servicio público y esas prestaciones sociales es que familias mineuristas o menos paguen 330 euros mensuales por llevar un niño a una escuela infantil. Con la necesidad de nacimientos que tenemos, esa prestación social y ese servicio público es de verdadera calidad, por no hablar de los libros de texto, por no hablar de los recortes en transporte escolar o por no hablar de las muchas ayudas que se han quitado a las familias. Por lo tanto, esto demuestra que ese argumento ya desde su cimentación es radicalmente falso, porque sí que hay elevados impuestos y sí que también hay malas prestaciones sociales y una mala calidad del servicio público. Y mientras unos apostamos por la gratuidad de esta etapa infantil, otros apostaban por un consorcio, que era aquel timo burocrático, que estoy seguro que hubiera hecho más caro este servicio y que hubiera hecho que las familias pagaran más por este servicio. Y dado que están ahora un poco desnortados y que parece que el Partido Socialista no encuentra su espacio político, me comentaban y me explicaban cómo hace muchos años ustedes, que están tan orgullosos de su pasado histórico y de su historia como partido, cómo gritaban por las calles asturianas aquello, quiero recordar que era algo así, o me decían que era algo así, como más guarderías y menos policías. Pues están tan perdidos que parece y se aproxima el momento en el que salgan a la calle a cantar exactamente lo contrario. Gracias.
Gracias, señor González. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Voy a hacer caso de su recomendación y voy a intentar ser breve y compensar el exceso de tiempo de otros grupos, porque no voy a ser tampoco redundante en manifestaciones que ya se han realizado. En tal caso, pues manifestar que la actual red de escuelas infantiles públicas que imparten el ciclo de 0 a 3 años pues se configuró al amparo de un plan de ordenación en el año 2002 y a través de convenios del Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Concejos, y dejó esta competencia autonómica en manos de los ayuntamientos asturianos, quienes, obligados pues, por las demandas y necesidades de las diferentes poblaciones, ejercieron esa competencia impropia con las dificultades propias que los consistorios tienen para llevarlos a cabo. No obstante, transcurridos 14 años desde su aprobación y la puesta en marcha de este plan, no se llevó a cabo la transición prevista inicialmente, que era que los ayuntamientos, a través de ese convenio, irían empezando con las escuelas de 0-3 y la consejería se iría haciendo cargo de esa competencia que le es suya. Pues esa gestión en manos de los ayuntamientos ha creado desigualdades, obviamente. Sobre todo en la propia red pública de escuelas infantiles, pues no es lo mismo lo que se da en un concejo que en otro, tanto en medios materiales como en medios y recursos humanos. Pues la dotación presupuestaria de cada escuela infantil es diferente en cada administración local. Consideramos también, al igual que el grupo proponente, y como siempre ha mantenido foro, y le decimos de nuevo, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, bienvenidos a la nueva teoría por parte del grupo Ciudadanos en la época preprendes a la época posprendes, podemos decir, claro, bienvenido, y que pues se vuelva a reconocer plenamente el carácter educativo de la etapa de 0 a 3 años y que se efectúe esa regularización y esa normalización de esa etapa educativa, pues en todos los términos, desde personal, desde los inmuebles, las infraestructuras, igual que el resto de etapas y ciclos educativos. Un modelo que debe modificarse y cuya responsabilidad sea asumida por la Administración autonómica en idénticos términos a la que se ejerce en las demás enseñanzas no universitarias del Principado de Asturias. Por tanto, el reconocimiento de la educación infantil de 0 a 3 como una etapa educativa plena debe ser una realidad, pero ojo a la hora, como dice en el apartado C, de las unidades, no romper con las escuelas y con el ciclo. Y la integración paulatina de las escuelas infantiles públicas que se imparten en el primer ciclo de educación infantil en la red educativa del Principado de Asturias. También tenemos que asumir el reto de qué se hace con los educadores. Pues, en principio, los que tengan todos la misma categoría profesional, el mismo calendario, las mismas funciones e idéntica remuneración, circunstancias que no existen en el modelo actual, que, como digo, ha quedado anticuado. Por tanto, el anuncio, vamos a apoyar esta propuesta y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Yo lo que no acepto hoy, señor portavoz del Partido Popular, son discursitos hoy cuando se conoce que España ha llevado a cabo un recorte en lo que es el gasto educativo de 7.000 millones en los últimos 5 años. Yo no acepto este tipo de discursitos. Y le voy a decir más. Fíjense, se lo voy a decir a esta Cámara. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con el 0 a 3 hoy de nuevo en la Cámara, porque les recuerdo que fue la LOE, una ley socialista, la que estableció por primera vez la educación infantil como etapa educativa, con entidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6 años. Establecía la ley que las administraciones promoverían un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo, coordinando las políticas de cooperación entre ellas. Por eso, para cumplir este objetivo, en el año 2008 se impulsó el Educa 3, el primer programa integral de impulso para la creación de nuevas plazas educativas. Y como aquí parece que se reinventa la historia día tras día,
Yo quiero recordar en esta Cámara que ese programa, el Educa 3, que les estaba indicando, contó con la herida de muerte gracias al Partido Popular. Pero es que, miren, como reinventan ustedes la historia, y fíjense, ya lo decían los romanos, que las palabras vuelan, pero los escritos permanecen. Relea usted, señor portavoz, los diarios de sesiones de esta Cámara, porque aquí, en el año 2002, fue un gobierno socialista quien puso en marcha la Red Pública de Escuelas Infantiles, cuya finalidad era la de extender la escolarización voluntaria del tramo 0 a 3 y promover el apoyo a las familias. Se diseñó un modelo estrictamente público, con un marcado carácter educativo y ligado al sistema educativo, sin perjuicio de los fines sociales asociados a ese servicio. Y le digo que relea usted los diarios de sesiones, porque lo que ustedes hicieron fue votar en contra. Fue votar en contra, señorías. Así que, mire, como decía usted, bienvenidos los arrepentidos, bienvenidos. Arrepentidos os quiere el Señor, cierto es. En la actualidad contamos con 68 escuelas en funcionamiento dentro de la red pública de titularidad municipal, que incluyen a 38 concejos asturianos con una oferta de 250 unidades y 3.113 plazas disponibles. Debemos destacar el aumento en el curso 2015-2016 del número de aulas y el mantenimiento de empleo para este curso. Todo ello a pesar de la reducción del número de alumnos y alumnas. Y yo creo que estos datos son importantes que se transmitan hoy de nuevo en esta Cámara, porque el compromiso del Gobierno de Asturias se vio en estos meses, porque fíjense, voy a recordarles los datos. Curso 2015-2016, alumnos 3.257, personal 531, ratio plantilla por unidad 2,05. Ratio 6,15. Datos 2016-2017, señorías, 3.113 alumnos, lo que supone 144 alumnos más. Pero fíjense, en el personal, les recuerdo, hablábamos 2015-2016 de 531, estamos hablando en este momento que hay un personal de 533 educadoras, es decir, 2 más que en el curso anterior. Y la ratio de plantilla por unidad, señorías, es de 2,20. 2,05 en 2015-2016, 2,20 en 2016-2017. Y la ratio 6,01, es decir, bajando del porcentaje, por ejemplo, que teníamos en 2013-2014, que era de 6,67. Respecto a la PNL, decirles que, como saben, la etapa de educación infantil ya está reconocida como una etapa educativa plena. Respecto a los epígrafes B y C sobre la implantación de la gratuidad y el aumento del número de plazas, que, por cierto, de centros, que estaba en nuestro programa electoral, les recuerdo, señorías, que este es un gran momento para que ustedes se comprometan con los presupuestos del Principado de Asturias, porque ustedes vienen aquí siempre a darnos lecciones y a hacer peticiones sobre temas relacionados con la financiación, y cuando ustedes se tienen que comprometer, cuando esta Cámara tiene que comprometerse exclusivamente, señorías, lo hacen algún grupo, como dice usted, como los comunistas, y el resto se ponen de lado o miran para otro lado como si no fuera con ustedes el tema. Respecto a los 2 epígrafes de la integración en la red educativa, quiero remitirme a lo que ya dijo el señor consejero en numerosas ocasiones y yo misma en esta Cámara, que no es otra cuestión que hay que estudiar todos los factores, los económicos y sociales, y hay que hablar con los ayuntamientos y con los agentes sociales. Los agentes sociales que últimamente, yo no sé qué le pasa a esta Cámara, pero ustedes los olvidan siempre cuando hablamos de personal. Y yo, de nuevo, voy a recalcar aquí mi postura, que es que dejemos a los agentes sociales, dejemos a los sindicatos que hagan su función sindical y nosotros hagamos política. No mezclemos una cosa con otras, señorías. Y respecto a las ratios, y ya lo reconocía el grupo proponente, las ratios de Asturias son de alta
calidad educativa, y lo reconocía el grupo proponente. Y respecto a la pareja educativa, insisto y reitero la posición del consejero en que estamos por encima de la pareja educativa. Les decía 2,20. Por eso, por todo lo expuesto, señorías, y porque lo que aquí escucho hoy, algún arrepentido que se suma y otros grupos, por todo esto, nosotros vamos a votar en contra, porque algunas de las cuestiones que se piden aquí ya se están llevando a cabo y otras relativas a la financiación, señorías, relativas a la financiación, necesitan que se comprometan ustedes, que se comprometan, porque cuando la gente les vota para que ustedes estén aquí, no es para que se pongan de lado en determinados temas o miren para otro sitio, es para que se comprometan. Y respecto al tema de la integración o no, les digo, yo creo que necesitamos más tiempo que este plan de 6 meses, porque este es un tema que requiere debate y consenso. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez. Una vez que ha finalizado el debate, le ruego al portavoz del grupo proponente comunique a la Cámara las enmiendas y exactamente con el número de registro las enmiendas que ha aceptado. Sí, señor presidente. Rechazamos la enmienda número 13080 y la 13122, que son enmiendas al apartado B. Admitimos las enmiendas 13078 y 13081, que tienen el mismo contenido del apartado C. Rechazamos la 13123 y admitimos la enmienda 13079 y 13121. Sí, el presidente sí ha tomado nota y están aceptadas las enmiendas 13078, 79 y 81 y han sido rechazadas las restantes. ¿Es así? Está admitida también la 121. La 121 también ha sido admitida, efectivamente. Por lo tanto, 122, 123 y 080 son las rechazadas. En esos términos vamos Correcto. a... 120, 080 y 123. Bien, vamos a ir por partes. Yo tengo anotadas estas tres que no. 123, 130, 120 que no sé de quiénes son. 13120. 13123, 13080 y 13120 que no. Vamos a ver, la 13120 ¿dónde lo tienes tú? Aquí no, que la anoté porque se la veo ahora. No, es que no hay 120. Ah, pues entonces. Vamos a ver, señor García, recordando lo que ha sido su declaración, esta presidencia ha tomado nota de que rechaza las enmiendas 13080, 13122 y 13123. Es correcto, señor presidente. Es correcto. Y las demás, por consiguiente, han sido aceptadas. Otra cuestión que también se ha sometido a consideración del grupo proponente es si acepta la votación por puntos. Aceptamos la votación por puntos, pero nos gustaría que los grupos que lo han pedido expresen qué tipo de votación quieren, si agrupamos o uno por uno. Bien, entonces, aquellos grupos que han formulado la petición, ¿pueden concretarla? Por nuestra parte, nos gustaría que se votara por separado el punto H, que es la enmienda de adición del Partido Popular. ¿Algún otro grupo que Nosotros ha solicitado? solicitamos que se voten por separado el apartado E y el apartado H. ¿Alguna otra petición de votación por puntos? Ahora, en estos términos, ¿acepta el grupo proponente la votación por puntos? Sí, señor presidente. Bien. Aclaro, por consiguiente,
Vamos a votar del siguiente modo. En una primera votación, puntos A, B, C y D, que no plantean duda. Un momento. F y G tampoco han sido cuestionados en los términos en que están. Sí habría una votación distinta, una para el punto E y otra para el punto H. Por lo tanto, serán 3 votaciones. Primera votación, puntos A, B, C, D, F y G. Segunda votación, punto E. Y tercera votación, punto H. ¿Aclarado? Bien, procedemos a votar el primer bloque. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 45 votos emitidos, 31 a favor, 14 en contra y ninguna abstención. Quedan aprobados estos puntos. Votamos ahora el punto E. Comienza la votación. Resultado, señor secretario. 45 votos emitidos, 17 a favor, 14 en contra y 14 abstenciones. Igualmente queda aprobado el punto E. Por último, votamos el punto H. Comienza la votación. Un momento. Repetimos, ha fallado el procedimiento. Votamos finalmente el punto H. Comienza la votación. ¿No comienza? Sí. Sí. Resultado, señor secretario. 45 votos emitidos, 17 a favor, 28 en contra y ninguna abstención. Queda rechazado finalmente el punto H. A continuación, abordamos el punto número 20. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturias sobre jubilaciones anticipadas. Para la defensa de la proposición tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias. Buenos días. Bueno, hoy Podemos Asturias pone voz a una proposición